Bueno, entonces, multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Bueno, ¿qué pasa? La clase anterior, en la clase anterior nosotros trabajamos aplicaciones de los extremos de funciones, ¿sí? Pero los extremos que estábamos manejando pues eran de funciones, digamos, sin ningún tipo de restricción, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, hablábamos de los máximos y mínimos del paraboloide, ¿sí? De un paraboloide, por ejemplo, f, de un paraboloide, a ver, y prendo esto, de un paraboloide, no sé, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Teníamos este paraboloide. Y entonces encontrábamos el valor mínimo. ¿Cómo encontrábamos el valor mínimo? Pues hallando el gradiente de la función igualaba a 0. Entonces pues decíamos la derivada parcial respecto a x pues me da 2x. La derivada parcial respecto a y pues me da 2y. Y entonces pues obteníamos que esto era igual a 0 siempre que x, y fuera el punto 0, 0. ¿Listo? O sea, si x, y era el punto 0, 0, pues entonces decíamos que la función era, decíamos que este pues era el punto crítico, y pues sí, o sea, cuando llegábamos y observábamos la función, pues se obtenía que este era el mínimo de la función, ¿sí? Pero observe que no teníamos ningún tipo de restricción sobre esta función. Sí, o sea, esa función podría, o sea, la mirábamos sobre todo el dominio. Después, ¿qué pasó? Después empezamos a resolver problemas donde nos daban la función, pero además que nos daban la función, nos daban una restricción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos decían, no sé cuál fue el ejemplo último que hicimos nosotros, o nos decían esto, por ejemplo, que usted tenía un número n que era la suma de tres números positivos, y ese número n, pues, resulta que usted necesitaba encontrar o maximizar la función del producto de esos tres números, ¿sí? Entonces, usted maximizaba esta función, pero había una restricción, ¿sí? Había una restricción, ¿sí? ¿Una restricción en qué sentido? Pues en que no era llegar y tomar cualesquiera tres puntos, sino era tomar esos tres puntos que me cumplieran que su suma fuera un número máximo, un número n, y que el producto fuera máximo. Entonces ahí hay una restricción, ¿sí me entiende? O sea, no es el mismo problema. No es el mismo problema porque pues usted puede encontrar el producto de tres números que sea máximo, pero usted nadie le garantiza, pues, sí, o sea, nadie lo está cohibiendo sobre el producto. Entonces se puede decir infinito por infinito por infinito. Sí, ese es el producto máximo. ¿Listo? Entonces, vean que no es el mismo problema. No es el mismo problema. ¿Qué van a hacer los multiplicadores de Lagrange? Los multiplicadores de Lagrange van a permitir tratar esos problemas de optimizar una función dada una restricción. ¿Listo? No sé, ejemplos más comunes, pues que no sean tan teóricos. Que usted tiene una empresa, y entonces pues quiere maximizar pues las ganancias, pero pues sin sacrificar o sea, con la misma materia prima, ¿sí? Entonces su restricción ¿qué es? Pues la materia prima. Pero de todas maneras, con esa misma materia prima, pues usted busca maximizar las ganancias. Esa es la idea de los multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Les explico el método. Y pues entonces empezamos a resolver ejercicios. Entonces el método pues se basa en el siguiente teorema. Entonces teorema de multiplicadores de Lagrange.
Y pues trata sobre lo siguiente, ¿no? Entonces, resulta que es lo siguiente. Para maximizar o minimizar, no, aquí no lleva tilde. Para maximizar o minimizar la función f de xy sujeta a la restricción g de xy igual a 0, se resuelve el sistema. ¿Cuál sistema? Se resuelve el sistema gradiente de f en el punto P igual a lambda por gradiente de g en el punto P. ¿Sí? Para el punto P y el parámetro lambda. ¿Listo? Cada punto P es un punto crítico. Cada punto P es un punto crítico y a lambda se le llama multiplicador de Lagrange. ¿Listo? Bueno, teóricamente, ¿por qué pasa eso? Pues así como una explicación más o menos rápida. Resulta que pues si usted tiene una función y usted le pone una restricción, resulta que cuando usted tiene su función y calcula el gradiente, pues el gradiente le indica la dirección de máximo incremento, ¿no? Entonces, pues donde se encuentre la dirección de máximo incremento o de mínimo incremento de las dos funciones que usted está mirando, pues en ese punto es donde hay un máximo. Sí, porque al fin y al cabo usted está mirando eso, ¿no? O sea, usted está mirando el valor donde las dos funciones pues obtienen un máximo. Por eso está ese lambda, porque en ese sentido pues los vectores son paralelos. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer el ejemplo y el ejemplo nos va a explicar muchísimas cosas. Entonces, ejemplo. Vea, póngale cuidado cómo es que hacemos multiplicadores de Lagrange. Esto le puede salvar la vida, literalmente. A menos en este curso. Ejemplo. Entonces usted tiene su función f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Y tiene la restricción g de xy igual a xy menos 3 igual a 0. ¿Listo? Ojo con esto. Ojo con esto. Siempre vamos a... La restricción tiene que ir igualada a 0. Restricción igualada a 0. ¿Listo? Y pues tenemos nuestra función. O sea, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar el valor máximo o el valor mínimo de esta función sujeta a esta restricción. ¿Listo? Venga, les digo qué es en realidad. El mínimo. Estaba buscando el mínimo. Estaba buscando el mínimo porque esto no tiene máximo. Estaba buscando el mínimo de esta función sujeta a esta restricción. ¿Listo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice el teorema que hagamos? El teorema dice lo siguiente. Calcula el gradiente de f. Entonces, vamos a calcular el gradiente de f. Entonces, el gradiente de f pues le da 2x en y más 2y en j. ¿Listo? ¿Es claro esto o no? Los escucho. Sí, profe. Bueno.
¿Y cuánto me da el gradiente de G? Daría y menos, perdón, más y en j, más x en j. ¿Listo? Esto me daría el gradiente de G. Y resulta que, pero espéreme. Y me faltaba G en el punto igual a 0. Ojo. Entonces nos va a salir el siguiente sistema, mire. Nos va a salir, nos dice, ¿qué dice multiplicadores? Multiplicadores dice gradiente de f igual a lambda por gradiente de g y g de xy igual a 0. ¿Listo? O sea, tenemos que resolver todo ese sistema. Gradiente de f igual a lambda por gradiente de g. Entonces, gradiente de f, ¿quién es? Es 2xy más 2y en j igual a lambda por y en i más x en j y xy menos 3 igual a 0. ¿Listo? Hay que resolver todo este sistema. Pero resulta que dos vectores son iguales y son iguales componente a componente. Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica lo siguiente. Eso implica que 2x debe ser igual a lambda por y. Eso implica que 2y debe ser igual a lambda por x. Y eso implica que x por y menos 3 debe ser igual a 0. Y entonces tenemos que resolver este sistema que está acá. Resolver el sistema para lambda, x y y. ¿Me entienden la idea de lo que vamos a hacer? Profe, ¿puede repetir toda la parte en blanco? Es que se me cortó el internet. ¿Toda la parte qué? Lo que está en blanco. Miren, dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. Sí, o sea, si yo tengo mi componente i, pues tengo mi componente i. Si tengo mi componente j, pues tengo mi componente j. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que 2x debe ser igual a lambda por y. O sea, esto debe ser igual a esto. 2y debe ser igual a x, 2x en j igual a x en j. Y esto igual a 0. O sea, siempre la restricción igual a 0. ¿Listo? Y resolvemos el sistema. Entonces, intenten ahí resolver el sistema. ¿Qué hacemos? Piénsenlo. Mire. Entonces, ¿qué hacemos? Pues despejemos lambda. Sí, empecemos por el lambda a ver qué pasa, ¿no? Entonces, de la primera ecuación, ojo con esto, aquí hay que ser muy ordenados como se trabaja, porque pues de acuerdo a cómo lo tomemos, pues puede que nos dañe todo, ¿no? Entonces, vamos a despejar lambda, ¿listo? Entonces, lambda es igual a ¿qué? A 2x sobre y. ¿Listo? Ya sabemos que lambda es 2x sobre y. Y esto viene de la ecuación 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar ese valor de lambda en la ecuación 2. Entonces, reemplazando en 2, pues al reemplazar en 2 obtenemos lo siguiente. Obtenemos que 2y es igual a 2x sobre y
2x sobre y por x. ¿Listo? ¿Y esto qué implica? Pues eso implica que 2y cuadrado es igual a 2x al cuadrado. Lo cual implica pues que esto solo ocurre si x es igual a y. ¿Es claro lo que acabo de hacer? Profe, ¿me puede explicar otra vez desde dónde reemplazo a 2? ¿Dónde reemplace a 2? Ah, O reemplaza el sea, 2. de la fórmula de lambda. O sea, el lambda bien, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces usted pone, pues, donde está lambda, pues pone el valor de lambda. Entonces, el valor de lambda, pues es 2x sobre y. Entonces lo pone acá en donde está 2x sobre y. ¿Listo? Este y que está acá lo manda a multiplicar. ¿Listo? Entonces le queda, como manda este y a multiplicar, o sea, manda este y a multiplicar, entonces le queda 2y, le queda 2y cuadrado igual a 2x cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya lo entendí. Bueno. Entonces, eso implica que x es igual a y. Y si x es igual a y, pues eso implica que reemplazando en 3, pues al reemplazar en 3, ¿qué pasa? Pues si x es igual a y, pues eso quiere decir que x al cuadrado menos 3 es igual a 0. O sea que x es raíz de 3. Bueno, más menos raíz de 3, ¿no? Ojo porque x es más menos raíz de 3, ¿no? Ah, ya empezar a joder. Profe, una pregunta. Arriba x es igual a y porque al estar el 2 a cada lado de la igualdad se cancelan y solamente para que x al cuadrado y al cuadrado sean iguales tienen que ser pues igual la base, ¿sí? O sea, sí. O sea, la única forma de que estas dos cosas sean iguales, la única forma de que estas dos cosas sean iguales es porque x es igual a y. No hay otra forma. Listo. Entonces eso implica que x, ojo porque aquí x es más o menos raíz de 3, ¿no? Porque usted está solucionando una ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces, esto implica que los puntos que nos van a dar son los siguientes. Nos va a dar raíz de 3, raíz de 3. El otro punto que nos da es raíz de 3, y menos raíz de 3, menos raíz de 3, ¿no? Porque x es igual a y. ¿Listo? Entonces estos que están acá serían estos que están acá son los puntos críticos. Y entonces, de acuerdo a esos puntos críticos, pues hay que evaluar cuál sirve y cuál no sirve. ¿Me entienden la idea? Vea que esto es muy fácil. Esto es muy, muy fácil. ¿Listo? Entonces, pues bueno, hay que mirar cuáles son los valores. Hay que mirar cuáles son los valores. En ese punto, ¿no? Entonces resulta que, bueno, tenemos f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Cuando hacemos f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, pues resulta que, pues lo evaluamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da f de raíz de 3, raíz de 3? ¿Cuánto me da ese valor? 3,3. No, da 6. Ah, bueno, sí, sí. Porque raíz de 3 es raíz de 3. Espere. Es raíz de 3 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Esto es lo mismo que 3 más 3, o sea 6.
Y pues con la raíz negativa pues da lo mismo, ¿no? Entonces con la raíz negativa pues también nos da 6, ¿sí? Pero entonces, bueno, tenemos que mirar, o sea, sabemos que esos son los puntos críticos, ¿no? Y sabemos que el valor en el punto da 6. Pero ¿qué nos garantiza quién es el mínimo? Bueno, aquí se pueden hacer dos cosas. La primera pues sería hacer criterio de la segunda derivada. Sí, y además el criterio de la segunda derivada sale fácil porque resulta que ¿quién es la segunda derivada? La segunda derivada respecto a x de f pues es 2. Sí, porque mire, esta es la derivada respecto a x, ¿no? Entonces la segunda derivada me da 2. Y pues la segunda derivada de f respecto a y pues también me da 2, porque pues acuérdense, esta es f, ¿no? Entonces sáquenle las dos parciales, entonces le da 2 y pues la cruzada da 0. De x de y pues da 0. Entonces pues usted tiene que d es positivo y la segunda derivada de f respecto a... no mentiras. La segunda derivada respecto a x pues también es positiva. Es mayor que 0. Pues entonces eso garantiza que los dos puntos son mínimos. O sea, los puntos críticos que uno encuentre son mínimos. ¿Sí? Pero eso no nos, pues sí nos dice algo, pero no nos dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Observen lo siguiente. Entonces, miren que esto lo hicimos en general. Esto lo hicimos en general. Entonces, ¿qué pasa? Multiplicadores de Lagrange me permite verificar cuáles son los puntos que me cumplen la condición de ser mínimo o de ser máximo, ¿sí? Pero entonces ya viene en el contexto del problema cuál tomamos. Si por ejemplo nos estuvieran pidiendo una distancia, pues entonces vamos a tomar ¿qué? Vamos a tomar los puntos positivos, ¿no? Porque pues las distancias son positivas. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? ¿Sí me entienden o no? No, profe, hagamos otro ejercicio, señor. Estoy poniendo más el ritmo. Antes quiero mostrar lo siguiente. Uy, sí, profe. Esperen, antes quiero mostrar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esta es la función, ¿no? Y lo que se tiene es xy igual a 3. ¿Por qué no me muestra xy igual a 3? ¿Eso qué es? O tocará escribirlo así, x igual a 3 dividido y. Ah, es que es un estocoso, una hipérbola, ¿no? O sea, de pronto en 2D sí la estamos viendo. Mire, esta es x por y igual a 3, ¿no? Entonces resulta que pues cuando usted hace este hiperboloide, pues entonces usted se encuentra los valores de la función que se cruzan acá y que se cruzan acá. Entonces sí es que por eso le da los dos. O sea, le da los dos porque, a ver, veamos la parte positiva, ¿no? Le dan los dos valores porque le da los dos donde se cruza la hipérbola, o sea, esta gráfica se cruza, o sea, haga de cuenta que es un paraboloide, así como es que se llama, es un cilindro hiperbólico, sería eso. Ese cilindro hiperbólico pues se va a encontrar en el punto que encontramos, pero entonces se encuentra, o sea, suba esto hacia z, ¿sí? Entonces, donde se cruza, pues efectivamente es el mínimo de la función. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Bueno, yo sé que ustedes me entienden. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, otro ejemplo.
y después hacemos uno aplicado. Bueno, vamos a hacer el siguiente. ¿Listo? Y después ya nos metemos con dos parámetros. Entonces, f de xy igual a 4x cuadrado, 4x cuadrado menos 4xy más y cuadrado, y restricción g de xy igual, la restricción es x menos y menos 6 igual a 0. ¿Listo? Si quiere veámoslo antes. Veámoslo antes para que vean qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces nuestra función es 4x al cuadrado, 4x al cuadrado menos 4xy más y al cuadrado. ¿Listo? Esa función, que pues también es un paraboloide, ¿no? Si la tomo como es, a ver. No la tomo como es. 4x cuadrado menos 4xy más y cuadrado. Es porque lo reescribe para qué, para que quede. Bueno, tenemos ¿listo? Y entonces tenemos que la restricción es x menos y menos 6 igual a 0. ¿Listo? Entonces, tenemos ese plano que interseca pues ese plano interseca al ¿no? Al paraboloide. Entonces, lo que nos preguntan es cuál es, ¿por qué está poniendo eso? No sé, GeoGebra está rebelde hoy. Mire, nos dicen, sobre la intersección de esas dos cosas, tenemos que encontrar quién es este punto. ¿Quién es ese punto? ¿Listo? Nos piden ese punto. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? Necesitamos saber quién es ese punto. Esta es la restricción. ¿La restricción quién es? El plano. ¿Sí? Y la función pues es este paraboloide. Y entonces pues vamos a encontrar eso. ¿Listo? ¿Quién es ese punto que está ahí? Y hay que hallar mínimo. ¿Listo? Entonces, hacemos lo de los multiplicadores, ¿no? Gradiente de f. Gradiente de f me da 8x menos 4y, 8x menos 4y en y, más 2y menos 4x en j. ¿Listo? Y el gradiente de g es 1 en y menos 1 en j. Y pues también necesitamos y x menos y menos 6 igual a 0. ¿Listo? Entonces, igualamos gradientes, ¿no? Entonces necesitamos que gradiente de f sea igual a lambda por gradiente de g. Y pues la restricción, ¿no? X menos y menos 6 igual a 0. Entonces, gradiente de f, 8x menos 4y igual a lambda por 1. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque es el gradiente de g. O sea, tengo igualo el gradiente de f, que es esto que está acá, lo igualo con el gradiente de g. Hago lo mismo con j. Entonces me va a quedar, con j me va a quedar 2y menos 4x igual a lambda por menos 1. ¿Listo? Y x menos y igual a 6. Si paso el 6, pues no pasa nada, puedes dejarlo con 0.
y tengo que resolver esto que está aquí. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Bueno, entonces, bien puedan, resuelvan eso a ver qué les da. Bueno, a ver. Está fácil, ¿no? Porque mire que... O sea, usted tiene que... Usted tiene 1, ¿no? Tiene aquí la ecuación 1, tiene la ecuación 2 y tiene la ecuación 3. ¿Cierto? O sea, observe que de 1 usted obtiene que 8x menos 4y es igual a lambda. Y de 2 usted obtiene que menos 2y más 4x pues es igual a lambda. Esto es de 2. Sí, porque lambda es menos 1. Entonces pues multiplica por menos todo y entonces obtiene pues estas dos ecuaciones. Y pues como lambda es igual a lambda, pues eso implica que 8x menos 4y es igual a menos 2y más 4x. Lo cual implica que, pues lo cual implica que 4x es igual 4x es igual a 2y, ¿no? O sea, paso el 4 aquí a restar, paso el 4 a la izquierda a restar y paso el 4x a restar y el 4 ya a sumar. Entonces me queda 4x igual a 2y, lo cual implica que y es 2 veces x. Sí, divide entre 2. Entonces, de ahí obtengo esto que está acá. ¿Sí me entienden? De ahí obtengo que y es igual a 2x.
Y de que y es igual a 2x, pues puedo reemplazar en la última. Entonces, reemplazo en 3. Reemplazando en 3, pues obtiene que x menos 2x es 6. O sea que menos x es igual a 6. Entonces x es menos 6. ¿Listo? Si x es menos 6, pues y es, si x es menos 6, pues y es 12. ¿Listo? ¿Sí es claro lo que estoy haciendo o no? Menos 12, profe. Menos 12. Menos 12. Y ya. Y pues como es un punto único, pues Lagrange me garantiza que eso es un punto crítico. Entonces el mínimo es menos 6, menos 12 y el valor en f. ¿Y f cómo es la función? F es, pues hay que reemplazar menos 6, 12, ¿no? Entonces f de menos 6 menos 12, eso da 4 por menos 6 al cuadrado, menos 4 por menos 6 por menos 12, más menos 12 al cuadrado. Entonces eso le queda, lo que de eso, ¿cuánto da eso? No sé, espere que no tengo las calculadoras a la mano. Tengo dos calculadoras y no tengo ninguna a la mano. Ya. Cero. ¿En serio? Sí, profe, me da también igual a 0. No puede ser, porque da cero. No, pues da cero. ¿Qué podemos hacer? El punto mínimo da cero. ¿Listo? Sí hicimos bien las cuentas, ¿no? Yo no sé, yo la hacía, pero pues si hay algo mal es culpa de ustedes por no decir nada. Entonces, disclaimer, yo no tengo la culpa de que esto quede mal. No, mentira, haga, en serio, sí está bien o no. A ver. Sí, profe, a mí también Profe, me dio 0. pues a mí me dio, no sé si lo hice mal, pero me dio menos 144. No, eso sí está mal. Porque mire la función. Es que mire la función como es. Mire la función. O sea, es que la función no le puede dar menos 144. No está en el rango. Pero que es 0 me parece raro. Raro. ¿Será que tomamos mal la función? O sea, ¿será que esto está graficando mal? Puede ser. X menos y menos... Profe, es que porque está 4 por 3. Aquí borramos esto, a ver, lo volvemos a escribir. Entonces es z igual a 4x al cuadrado. 4x al cuadrado menos 4xy. 4x al cuadrado menos 4xy más y al cuadrado. ¿No? Si era esa. Y el plano es x menos y menos 6 igual a 0, ¿sí? Ahora miremos el punto, ¿no? El punto era... El punto nos dio menos 6, menos 12, 0. Uy, no sé. Ahí sí me declaro. Ya sé qué es lo que puede estar pasando. Pero ¿por qué no a este punto?
Es una buena pregunta. ¿Por qué a ese extremo allá? No sé, hay que preguntarse eso. No sé, pero las cuentas están bien. Las cuentas están bien. No sé si es que de pronto GeoGebra no esté jugando una mala pasada. Pero o sea, la función es esta, la restricción es esta. Y sí, se hace bien. 8x menos 4y. 2y menos 4x. 1 menos 1. 1 menos 1j. Se hace, y esto igual a 0. Entonces pues esto es lo mismo que hacerlo igual a 6. No, sí está bien. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo identificó usted que eso ya era un... Porque Lagrange le permite a usted decir eso. O sea, los puntos que le dan con Lagrange, usted ya puede asegurar que son máximos o que son mínimos. Sí, o sea, Ok, eso. ¿Y cómo identifico cuándo es máximo y cuándo es mínimo? pues usted lo puede verificar, pero Lagrange le garantiza que ese punto es un máximo o es un mínimo. ¿Sí me entiende? O sea, Lagrange lo garantiza. Sí, profe, pero por ejemplo, yo quiero saber qué es un máximo. O sea, me da, digamos, dos datos. Yo quiero saber cuál es el máximo. Bueno, ¿Tendría ahí que sí le toca reemplazarlo de hacer esa el forma? criterio de la segunda derivada. Ahí sí lo más fácil es hacer criterio de la segunda derivada. ¿Por qué qué? Porque es que mire Ah, que ok, ok. criterio de la segunda derivada le da 8. 8 la segunda derivada respecto a y. La segunda derivada respecto a y le da 2. Es que si ve que en estos ejemplos siempre le da todo positivo. Y la segunda derivada, a ver, hagámoslo así. La de y sáquele la de x, entonces le da menos 4. Sí, entonces... es que mire que aquí hay problemas, porque es que vea que d, entonces que ese no es el punto. Va a ser Porque 0. 8 por 2 menos 4 al cuadrado. Entonces eso da 0. Y acuerda que 0 es cuando el criterio no concluye. ¡No me asuste! No sé, ese ejercicio está raro. Está raro, ¿sabes? No sé, hay cosas que no me convencen. No sé. Bueno, voy a poner otro. Voy a poner uno aplicado, pues. Y mientras ustedes lo hacen, reviso qué es lo que está pasando. Siempre dentro de las características que usted nos dio para identificar, dependiendo del resultado, había una propiedad que decía que si d es igual a 0, que el contenido no concluye. Fue algo que usted nos dijo. El criterio no concluye. Por eso, entonces no se sabe. Ahí toca mirar. Es que lo que le digo es que me está pareciendo muy raro los resultados que está dando. Entonces tengo que mirar. ¿Listo? Pero déjeme, ya miro. Mientras tanto hagamos otro ejemplo y ya ahorita reviso qué es lo que pasa. Vamos a hacer un ejemplo aplicado. ¿Listo? Y mire qué pasa con los ejemplos aplicados. Con los ejemplos aplicados pasa lo siguiente. Que hay que identificar quién es la restricción y quién es la función, ¿no? Ejemplo. Determine la mínima distancia entre el origen y la superficie. Determine la mínima distancia entre el origen y la superficie x cuadrado y menos z cuadrado más 9 igual a 0. Entonces ahí hay que pensar, ¿no? Hay que pensar quién es la función
que queremos minimizar. Pero espere porque ese es de 2 parámetros. Primero toca saber 2 parámetros. Sí, porque tiene el z. No me había fijado. O sea, porque el z queda involucrado, ¿sí? A ver, no sé qué están pasando y con los ejemplos, mano. Vamos a hacer uno de cuentas de 2 parámetros y después nos vamos a ese. Sí, porque si no, ¿para qué los mato? Sí. Entonces, ejemplo. Entonces, tenemos f de x, y, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ahorita les explico qué es eso de los 2 parámetros. Y la restricción es x más 3y, x más 3y menos 12, menos 2z igual a 12 es x más 3y menos 2z igual a 12. ¿Qué es eso de los 2 parámetros? Eso de los 2 parámetros es lo siguiente. Lo que pasa es que miren, resulta que cuando yo calcule el gradiente de f, miren, calculemos el gradiente de f, vea. El gradiente de f le va a quedar 2x en y más 2y en j más 2z en k. ¿Es claro eso? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Y mire el gradiente de g. ¿Qué le da el gradiente de g? Acuérdense, ¿no? Entonces pasa aquí el 12, lo pasa restando, igual a eso a 0. Entonces, el gradiente de g le da 1 en i, más 3 en j, menos 2 en k. ¿Es claro esto? Sí, señor. Pero mira entonces qué pasa. Resulta que aquí nos salen 3 ecuaciones. Aquí nos salen 3 ecuaciones. ¿Cuáles 3 ecuaciones nos salen? Nos salen las siguientes. Bueno, nos sale entonces gradiente de f. Entonces 2x es igual a lambda por 1. 2y es igual a lambda por 3. 2z es igual a lambda por menos 2. Y entonces tenemos aquí la restricción, ¿no? Menos 12 menos 2z menos 2z igual a 12. Sí, no sale un solo parámetro porque es una sola función. ¿Listo? Entonces tenemos que resolver esto. ¿Listo? Pues está fácil de resolver, ¿no? A ver, resuélvanlo, a ver qué les da. ¿Sí me entiende? O sea, ya entra a jugar el gradiente respecto a z, ¿no? Entonces, el gradiente respecto a z ya toca mirarlo y entonces pues ya sale una ecuación más. ¿Listo? ¿Sí me entiende la idea?
No, vayamos otra vez a nada. Ay, chirica, costa por ahí. Ya, profe, a Y, X, Y, Z. A ver, ¿qué le dio? X me dio 0,86, Y 2,58 y Z menos 1,72. ¿Y por qué no lo da en qué le dio? ¿Raíz de qué? ¿O fracción de qué? ¿O qué? Pues las fracciones, pero menos 43/25 ¿Cómo le dio la y otra? 120. No, más feo. No sé. No sé. Ya me entró duda. Ya me entró duda. ¿Se juega el curso con lo que le dio? No diga eso. Bueno, Uno es humano, profe. lambda es 2x. Esto es de 1, ¿no? Pues De también dos- me dio y igual a 3x. Y pues está haciendo la Ah, sí. otra. Ajá. 2y es igual a... No, eso, 2y es igual a 6x. Entonces sí, efectivamente, y igual a 3x. De 2. Ahí va, full. Y ahora de 3 ponemos esto, o sea... Quedaría 2Z igual a menos 4X. 2z, 2z igual a menos 4x. Esto de 3. O sea que z es menos 2x. Z es menos 2X. Ajá. O sea que z es menos 2x. Entonces la última ecuación queda x más 3y, que 9X. sería 9x Más menos 4X. menos 2x
es 12. O sea que entonces 9, 10, 14x. 14x es igual a 12. O sea que x es 12 sobre 14. Y eso es 6 séptimos o 0,86. 6 séptimos. Eso daría x. El otro daría, entonces, pues y, si esto es x, pues daría 18 séptimos, ¿no? Y z daría menos 12 séptimos. ¿Y ya? Y entonces, pues, lo que les digo, ¿no? Lagrange garantiza que eso es mínimo. Entonces, f de 6 séptimos, 18 séptimos, menos 12 séptimos. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da f de eso? ¿Cuánto da f de eso? $216.49. ¿Qué? 216.49. ¿Seguro? Profe, me dio 72 séptimos. ¿Y a quién le creo? A mí también me 72 séptimos. Bueno, yo le creo a Mayra, 72 séptimos. $0.72, ¿listo? Yo no sé. ¿Será que podemos tratar de verificar este en GeoGebra? A ver si nos da. Vamos a ver porque ninguno está dando. Entonces estoy preocupado. Pucha. Bueno, aunque este curso es de decir mentiras, ¿no? Entonces yo vivo diciendo mentiras aquí. Entonces todo lo que he dicho es falso. A ver, ven y miramos en GeoGebra. ¿Cómo era la función? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Un elipsoide. X al cuadrado más... Ah, pero no la podemos graficar. Que es una función de 3 variables. Ah, sí, cierto. ¿Listo? No, ahí sí tocó confiar en Mayra. Todo, si algo queda mal es culpa de Profe, Mayra. una pregunta. Cuénteme. En la parte que es x más 9x menos 2x, ahí no sería, dice que z es igual a menos 2x, ¿no? Y en la función anterior que nos están dando para reemplazar es x más 3y menos 2z. Entonces habría otro menos 2, ¿no? No le entiendo. Porque es que el menos 2x es igual a z, ¿cierto? Pero es que a z lo acompaña un menos 2. Por eso queda multiplicado por 4. Positivo. Por el menos por menos es más. ¿Me entiendes? O sea, aquí este menos que está acá por este menos le queda más. ¿Listo? Por ejemplo le queda 4x. Y por ejemplo queda 14x porque esto es...
Y de ahí sale el 14. Sí. Ahora sí, pues, entonces podemos hacer este ejemplo, porque pues no hemos hecho un ejemplo con z, ¿no? Entonces ahora sí, hagan este ejemplo. Voy a pausar el video, sí, porque para no se le perder el tiempo del espectador. Bueno, ahorita explico el resto. Entonces, si z es 0, pues entonces se tiene lo siguiente, ¿no? Se tiene que x cuadrado y es igual a 9, o sea que y es igual a 9 sobre x al cuadrado. Podemos reemplazarla en ¿dónde? Podemos reemplazarla en 2, ¿no? O en 1, donde quiera. En 1 sale mejor. En 1 sale mejor, ¿por qué? Porque entonces le va a quedar, o sea, yo tengo que 2x es lambda por 2xy. Entonces, pues esto implica que 2x es igual a lambda por 2x por y, pero y es 2x sobre 9 sobre x al cuadrado. Y esto implica que 2x es lambda por 18, lambda por 18, 2 por 9, 18, lambda por x. ¿Sí? Entonces 2 dividido en 9. Profe, ahí no queda 18 sobre x. ¿Qué? Lambda por 18 sobre x. Sobre x, sí, tiene razón. Lambda por 18 sobre x. Tiene razón. Entonces eso quiere decir que lambda es igual a 2 sobre 18 por x al cuadrado. Esto daría lambda. Y reemplazando en queda, porque esto fue en 1, ¿no? En 1. Y me falta reemplazar eso en 2. En 2, en la segunda, entonces, bueno, yo puedo reescribir esto, ¿no? Porque tengo un x al cuadrado, ¿no? Entonces, x al cuadrado es lo mismo que 9 lambda. ¿Sí? O sea, paso el 18 a multiplicar al lambda. Ah, 18 lambda. O sea, paso el 18 a multiplicar al lambda y lo divido en 2. Entonces, x cuadrado es igual a 9 lambda. ¿Sí? Entonces, en 2,
en 2. En 2, ¿qué pasa? Pues x al cuadrado es 9 lambda, entonces me va a quedar 9, a ver, x al cuadrado es 9 lambda por lambda igual a 2y. 9 lambda cuadrado igual a 2y. Entonces, y es 9 medios. Y es 9 medios de pero espere, yo ya sabía cuánto era y. Espere que ya me enredé. A ver. Si z es igual a 0, esto es lo feo de los multiplicadores, que a veces se enreda uno. A veces no, siempre se enreda uno. Si z es igual a 0, a ver, usé 4 para decir que si z era igual a 0, entonces y era 9 sobre x cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo que despejar ese x, porque ya tengo allí en términos de x, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Acá usé que y era igual a eso y obtuve que lambda era esto. Listo, si tengo que lambda es esto, entonces tengo que reescribir esto que está acá. Esto es lo que tengo que reescribir. Entonces tengo es que x al cuadrado 2y sobre lambda igual a x al cuadrado. 2y sobre lambda. Entonces x al cuadrado es 2, pero yo sé quién es y. Y es 2 sobre 18. O bueno, un noveno. O un noveno por x. No, y. ¿Quién es el que es y? Y es 9 sobre x al cuadrado. Aquí era lambda, ¿no? Miércoles. Espere. Qué desgracia. Lambda es 2 sobre 18 por x al cuadrado. Entonces, lambda es un noveno de x al cuadrado. ¿Listo? Déjelo ahí quietico. Entonces, ya tengo a y en términos de x al cuadrado, ya tengo a lambda en términos de x al cuadrado. Pues usemos 2. En 2 por y, que y es 9 sobre x al cuadrado, es igual a lambda, que es x al cuadrado sobre 9 por x. Ahora sí, por x al cuadrado. O sea que esto implica que 2 por 9 es 18. 18 sobre x al cuadrado es x a la 4 sobre 9. ¿Listo? Y esto implica... Profe, ya no sobre 9, porque el 9 lo paso al otro lado a multiplicar al 2. ¿Por qué? Pero si ya es x cuadrado... No, perdón. Entonces, eso implica que vamos a pasar. Entonces le quedaría, eso implica que 18 por 9 es igual a x a la 6. ¿Sí? O sea, multiplico en cruz esto por esto y esto por esto. Entonces eso implica que x a la 6 es, ¿cuánto es 18 por 9? 162. Qué porquería de ejercicio, yo. 162. Entonces x es raíz sexta de 162. Vaya usted a saber cuánto es eso, no tengo ni idea. 2.33. No, pero déjelo escrita. 2.33. Eso no se puede escribir mejor. A ver, 162 es que
Bueno, dejémoslo así, raíz sexta de 162. X es raíz sexta de 162. ¿Listo? Y es, entonces, si X es raíz sexta de 162, ¿dónde encontramos a Y? Y es 9 sobre X al cuadrado. Entonces Y es 9 sobre raíz sexta de 162, todo eso al cuadrado. ¿Y eso cuánto le da? Solo bota decimales, 1,65. A mí me da 3 puntos. Ah, pero es al cuadrado. Imagínense que ni la calculadora lo hace. Bueno, eso da Y. Y Z da 0. Qué desgracia de ejercicio. Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Ah, y este es raíz positiva y negativa, ¿no? Porque es una raíz cuadrada. Bueno, una raíz par, pues. ¿Listo? Entonces hay que ponernos a evaluar. Nos toca ponernos a evaluar todos esos puntos. Todos esos puntos. Toca evaluarlos. Los teníamos, ¿cuántos? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora toca incluirle estos. Raíz sexta de 162. Raíz sexta de 162. Y da, bueno, depende del valor de X, ¿no? Pero entonces Y da 9 sobre raíz sexta de 162 al cuadrado y 0. Y con el negativo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, evalúen esos puntos a ver dónde da el mínimo. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que esa cosa ni la podemos ver. O sea, es una cosa por allá X. Profe, ahí la Y no daría igual a menos 9 sobre X al cuadrado. ¿Por qué? Porque la ecuación es X al cuadrado Y menos Z al cuadrado menos 9 igual a 0. O sea, esto más 9 igual a 0. O sea, 9 pasaría al otro lado igual negativo, ¿no? Ay, no, mano, ¿usted cómo me viene a decir eso ahora? Ah, no. Después de ese sufrimiento para sacar ese número, ¿usted viene a decirme eso ahora? Tiene 0. No, mentira, espere. Venga, y revisamos a ver. No sé, hijo de madre. Espere. Entonces le queda. Acá le queda menos. Acá le queda menos. Eso quiere decir que esto es menos 18. ¿Sí? Y esto quiere decir que esto es menos 2 sobre 18x al cuadrado. O sea que lambda es menos esto. ¿Sí? Cuando lo pase acá me va a quedar menos. Me va a quedar menos aquí, ¿no? Y entonces pues eso implica que menos x a la 6 menos x a la 6 pues me va a dar raíz de esto. O sea que cambia aquí el valor de los signos. O sea que cuando esto es positivo es porque y es negativa. Ah, no, mentira, solo cambia aquí el signo este de y. Porque al fin y al cabo cuando yo saque la raíz, cuando yo saque aquí, no, menos mal no cambió mucho. Cuando yo saque aquí la raíz, o sea, esta raíz pues en vez de quedar negativo positivo me queda positivo negativo. Pero el y sí me queda en este valor. ¿Sí me entienden? O sea, entonces no es positivo, sino que esta cosa es negativo. Bueno,
Pero lo bueno es hacer de ejercicios de estos, lo bueno es equivocarse, mano. Uno debe equivocarse porque si no se equivoca, no entiende las cosas. Entonces tiene este punto, tiene este punto, tiene este, tiene este, tiene este, tiene este. Y vamos a aproximar esto. A ver, vamos, ¿cuánto es que daba este aproximado? Porque así nos queda muy difícil de evaluar en la función. 2.33, no. 2.33. Este segundo, ¿cómo queda? 1,75. O sea, Menos menos 1,65. 0. ¿Y el otro cuánto da? Lo mismo, ¿no? Entonces ahí tengo todos los puntos. Bueno, entonces ahora toca poner todo eso al cuadrado, porque acuérdate que la función es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Sí? Entonces vayan evaluando esos puntos, ¿listo? Bueno, recapitulo para el que llegó y que no le había dado grabar. Entonces pues de pronto se perdió. No, de pronto no se perdió porque nos perdimos nosotros. Tenemos esta función, ¿sí? O sea, nos están diciendo, estamos resolviendo esto, que determine la mínima distancia entre el origen y esta superficie. ¿Sí? Entonces vamos a usar multiplicadores para hacer eso. Entonces, pues la distancia pues la evaluamos al cuadrado porque pues es esto, pues no evitamos raíces, ¿sí? Es por eso. Entonces, tenemos que f es esto que está acá y g es esta función que está acá. Calculando los gradientes de f, pues el gradiente de f nos da 2x en y más 2y en j más 2z en k. Y el gradiente de g da 2xy más x cuadrado en j menos 2z en k. Y pues la restricción es esto que está aquí. Entonces pues la restricción me queda esto igual a 0. Hacemos pues todo lo necesario. Hacemos todo lo necesario de los multiplicadores. Entonces igualamos pues el vector. Entonces 2x debe ser igual a lambda por 2xy. 2y debe ser igual a lambda por x cuadrado. Y 2z debe ser igual a lambda por menos 2z. Y pues yo tengo la restricción. ¿Listo? Bueno, empezamos a trabajar esto. Y lo primero que uno se da cuenta es que de 3 uno puede decir que lambda es igual a menos 1. Si lambda es igual a menos 1 y x es distinto de 0, pues entonces yo puedo tomar acá de 1 yo puedo despejar y obtengo que y es igual a menos 1. Si y es igual a menos 1, reemplazo en 2 y al reemplazar en 2, pues obtengo que 2 por menos 1, o sea, menos 2 es igual a x al cuadrado. O sea que x, y yo ya tenía que lambda era menos 1, entonces esto que está acá pues no es menos 2 sino 2 porque lambda es menos 1 de acá. Entonces x es más o menos raíz de 2. Si x es más o menos raíz de 2, pues obtenemos que y es 1 y que z es más o menos raíz de 7 por esta ecuación que está acá, despejando de ahí. Aquí esto y esto pues es el despeje en la cuarta ecuación. ¿Eso qué genera? Eso genera 4 puntos. ¿Cuáles 4 puntos? Pues la combinación de puntos que sale de escribir x igual a más o menos raíz de 2 y a y igual a z igual a más o menos raíz de 7. Entonces ahí salen 4 puntos. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando en esta ecuación que está acá x es igual a 0. Si en la primera ecuación x es igual a 0, pues y también debe ser 0. Entonces, si x es 0 y y es 0, pues entonces en esta ecuación que está acá, eso implica que z debe ser más o menos 3, porque pues esto que está aquí es 0,
con este menos que está acá, lo pasa ya restando, lo pasa sumando, pues, o como quiera, o pasa el 9 a restar, entonces le queda que z al cuadrado es igual a 9. Entonces eso me genera otros dos puntos, este que está acá y este que está acá. Y después se viene lo bueno, porque resulta que entonces en esta ecuación 3 podemos decir que z es igual a 0. Si en esta ecuación 3 z es igual a 0, pues eso implica que y es igual a menos 9 sobre x al cuadrado. ¿Sí? O sea, x al cuadrado es igual a menos 9 de 4. Entonces, ahí se arma unas ecuaciones, y esas ecuaciones dicen lo siguiente. 2x es igual a lambda por 2xy, pero yo ya sé que y es menos 9 sobre x al cuadrado. Despejo, y al despejar obtengo que lambda es igual a menos 2 sobre 18 por x al cuadrado, o sea que lambda es menos 1/9 de x al cuadrado, reemplazando en 1. Cuando paso a reemplazar eso en 2, porque pues ya usé 3, ya usé 4, ya usé 1, pues me falta usar 2. Cuando use 2, me va a quedar 18x al cuadrado igual a menos x a la 4 sobre 9. Hago producto cruz acá, producto cruzado aquí de fracciones, y cuando hago producto cruzado aquí de fracciones, pues eso me da 18 por 9, que es 162. 162 es igual a, seguro que 18 por 9 da 162. Sí. Entonces eso me da que x a la 6 es 162, pues menos x a la 6 en realidad. Y entonces pues eso indica que sacando raíz sexta a ambos lados, pues esto que está acá me da más o menos raíz sexta de 162, que eso es aproximadamente 2.33. Reemplazando en y, con el y que habíamos obtenido por acá arriba, con este y, entonces ya me da menos 9 sobre raíz sexta de 162 al cuadrado y z da 0. Entonces eso me da otros dos puntos, este punto y este punto. ¿Y cuál es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? Alguien que me diga cuánto es el mínimo. ¿Ya lo calcularon? Profe, pues esto salen dos mínimos, ¿no? Porque es que con los de raíz de 2, menos 1 y raíz de 7, no importarían los signos porque todos dentro del cuadrado quedarían positivos. Ajá. Entonces quedaría un raíz de 10. O sea, D, porque eso está del cuadrado, ¿no? Entonces D solamente quedaría raíz de 10. ¿Y con estos últimos? Y con los últimos quedaría ya, o sea, sacando también la raíz cuadrada, quedaría 2 raíz de 2. O sea, pues porque da 2.87, pero el aproximado es 2 raíz de 2. ¿Y eso es más pequeño que raíz de 10? Sí, ese era más pequeño, profe. O sea, Sí, que señor. entonces los mínimos son estos que están aquí, estos últimos. Sí, señor. Bueno, entonces ahí está. Los mínimos son esos puntos que están aquí a lo último. ¿Listo? No se asusten con multiplicadores. No es difícil. Es que esto no es difícil. Esto es como muy álgebra, así, salen cuentas raras, pues. Pero no es que sea difícil. O sea, el método, vea que es simplemente derivar igual a lambda por el gradiente de la otra función y ya. ¿Listo? Bueno, entonces detengo el video. ¿Preguntas?